En el remoto rincón del bosque que rodeaba el campamento Luna de Verano, el aire fresco de la tarde se mezclaba con el zumbido de la vida campestre. Este campamento, enclavado entre colinas y rodeado de árboles imponentes, había sido durante años un lugar de alegría para los jóvenes que buscaban aventuras al aire libre. Sin embargo, tras la capa de diversión y camaradería, se escondían susurros de sucesos inexplicables y fenómenos extraños. Era el último día del verano, y el campamento se preparaba para su cierre anual. Los monitores y campistas estaban en plena actividad, asegurando que todo estuviera en orden antes de la partida. Entre los campistas estaban Emma y Daniel, dos adolescentes de 16 años que se habían conocido a principios de verano y habían desarrollado una relación especial. Emma, con su cabello castaño oscuro y sus ojos brillantes, era conocida por su espíritu aventurero. Daniel, con su actitud relajada y sonrisa encantadora, había capturado rápidamente su interés. Emma y Daniel habían decidido celebrar su último día en el campamento con una cita nocturna en un lugar especial que habían oído mencionar en los relatos de los monitores, el Claro de los Susurros. Era un lugar conocido por sus leyendas inquietantes, pero para Emma y Daniel, el Claro representaba una oportunidad para disfrutar de una última noche mágica bajo las estrellas. Cuando el sol comenzó a ponerse, Emma y Daniel se encontraron en el área de reunión del campamento. Emma llevaba un vestido azul claro que resaltaba en la penumbra del atardecer, y Daniel estaba vestido con una camisa blanca y pantalones oscuros. Habían preparado una cesta con bocadillos y una botella de vino, con la intención de pasar una velada romántica en el claro. El sendero hacia el claro era angosto y serpenteante, bordeado por árboles altos y frondosos. A medida que caminaban, el ambiente se volvía cada vez más silencioso, y los susurros del bosque parecían aumentar en intensidad. Los árboles proyectaban sombras largas y retorcidas, y el suelo cubierto de hojas crujía bajo sus pies. A pesar del desconcertante ambiente, Emma y Daniel continuaron con entusiasmo, esperando que la belleza del claro compensara cualquier inquietud. Al llegar al claro, el lugar parecía tan hermoso como esperaban. La luna llena iluminaba el espacio con una luz plateada, creando un contraste impresionante con la oscuridad del bosque circundante. El claro estaba rodeado por un círculo natural de árboles que parecían formar una especie de santuario. El aire era fresco y la atmósfera estaba impregnada de un silencio casi absoluto, interrumpido solo por el ocasional susurro del viento entre las ramas. Emma y Daniel extendieron la manta en el suelo y comenzaron a disfrutar de la comida. La conversación fluía con facilidad, y la risa llenaba el espacio mientras compartían historias y recuerdos del verano. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la temperatura comenzó a descender de manera inesperada. Una brisa fría se levantó, y la fogata que habían encendido para proporcionar calor y luz comenzó a parpadear. Daniel intentó avivarla, pero la madera no parecía arder como antes, y finalmente la fogata se apagó. La luna llena seguía iluminando el claro, pero la luz parecía haberse vuelto más difusa a medida que una niebla espesa comenzaba a acumularse en el lugar. La niebla avanzaba lentamente, envolviendo el claro en una capa fría y húmeda. Emma y Daniel intentaron encender una linterna de repuesto, pero, para su sorpresa, la linterna no funcionó. La luz parpadeaba y luego se extinguía completamente. La niebla se volvió más densa, y el ambiente se volvió cada vez más inquietante. Los susurros en el viento se hicieron más prominentes, y parecían hablarles en un idioma que no podían entender. Emma y Daniel intentaron mantener la calma y continuar con su velada, pero la sensación de incomodidad era innegable. Los susurros parecían llamar sus nombres, y el viento parecía llevar consigo ecos distorsionados de voces desconocidas. El silencio del claro se volvió pesado, y los árboles que rodeaban el lugar parecían inclinarse hacia ellos, como si quisieran atraparlos. Emma y Daniel se miraron, sintiendo un creciente malestar. Daniel trató de bromear para aliviar la tensión, pero el efecto fue limitado. La niebla continuaba acumulándose, y la sensación de claustrofobia se hacía más intensa. Para despejar el ambiente, decidieron dar un paseo por el claro. La luna llena seguía iluminando el área, pero la niebla parecía crear un efecto fantasmagórico. Mientras caminaban, encontraron una serie de símbolos grabados en el suelo.
Eran formas extrañas, como si fueran parte de algún tipo de ritual antiguo. Los símbolos parecían estar dispuestos en patrones complejos, y aunque al principio pensaron que podrían ser una broma de los monitores, algo en ellos les provocaba escalofríos. Emma y Daniel intentaron descifrar los símbolos, pero no tenían idea de su significado. Los susurros en el aire se volvieron más intensos y comenzaron a parecer más angustiantes. Las sombras proyectadas por los árboles en la niebla se movían de maneras inquietantes, creando formas que parecían casi humanas. A medida que se acercaban a los símbolos, la sensación de desesperación se intensificaba. La niebla parecía girar en torno a ellos, creando un efecto de desorientación. Decidieron regresar a la manta, esperando que el aire fresco y el movimiento les ayudaran a sentirse mejor. Sin embargo, al intentar regresar, se dieron cuenta de que el camino de vuelta no era el mismo que habían recorrido. El bosque parecía haberse transformado, y los árboles se inclinaban hacia ellos de una manera aún más amenazadora. El suelo bajo sus pies se volvía resbaladizo, y las sombras parecían moverse a su alrededor. La niebla comenzó a espesarse aún más, y los susurros en el viento se convirtieron en gritos distorsionados y dolorosos. Emma y Daniel sintieron una creciente sensación de pánico mientras luchaban por encontrar el camino de regreso. Las sombras se alargaban y se retorcían, creando formas grotescas que parecían querer atraparlos. Emma tropezó y cayó al suelo, y Daniel se detuvo para ayudarla. Al levantarse, se dieron cuenta de que el claro estaba cada vez más envuelto en una oscuridad opresiva. El ambiente se volvió casi impenetrable, y la sensación de terror se hizo palpable. Daniel tomó una linterna de repuesto que había guardado en su mochila y la encendió. La luz de la linterna brilló intensamente en la oscuridad, creando un rayo de esperanza en medio del caos. Sin embargo, la figura que apareció a lo lejos no podía ser ignorada. Era alta, delgada y envuelta en una capa de sombras que absorbía la luz. La figura se movía lentamente hacia ellos, y sus ojos brillaban con una luz fría y sobrenatural. Emma y Daniel se quedaron paralizados por el miedo, observando cómo la figura se acercaba cada vez más. La presencia de la entidad parecía absorber el calor y la luz, creando una oscuridad impenetrable. Los gritos en el aire se volvían más intensos y dolorosos, como si estuvieran atrapados en una pesadilla viviente. Emma y Daniel intentaron retroceder, pero el bosque parecía cerrarse a su alrededor. Las sombras se alargaban y se retorcían, y el suelo bajo sus pies parecía volverse inestable. La figura se acercaba con una rapidez aterradora, y las sombras se alargaban y se retorcían en formas monstruosas. Emma tropezó y cayó al suelo. Daniel se detuvo para ayudarla, pero al levantarse, se dieron cuenta de que la figura estaba aún más cerca. La presencia de la entidad parecía absorber toda la luz y el calor, creando una oscuridad palpable. Los susurros y los gritos se intensificaron, y la desesperación se apoderó de ellos. Emma y Daniel se aferraron el uno al otro mientras la figura se acercaba, y con un último esfuerzo desesperado, Daniel tomó la linterna de repuesto y la encendió. La luz brilló intensamente, y la figura gritó y se retorció antes de comenzar a desvanecerse en el aire. La niebla comenzó a disiparse, y el claro volvió a ser visible bajo la luz de la luna. Emma y Daniel, exhaustos y aterrorizados, se apresuraron a regresar al campamento. El campamento estaba en caos cuando llegaron. Los monitores y campistas estaban preocupados por su desaparición y escucharon con horror los detalles de su experiencia. El claro de los susurros se convirtió en una leyenda temida entre los campistas. Las historias sobre la figura oscura y los gritos en la noche se contaban en susurros, y el bosque se convirtió en un lugar temido y respetado. Emma y Daniel, a pesar de sus esfuerzos por olvidar, nunca pudieron deshacerse por completo de la experiencia. La sensación de terror continuó persiguiéndolos, y su conexión con el claro de los susurros se convirtió en una parte indeleble de sus vidas. El campamento Luna de Verano cerró sus puertas poco después, y el bosque que rodeaba el claro quedó en ruinas, sus edificios desmoronados por la intemperie. El claro de los susurros permaneció oculto bajo una densa capa de vegetación y maleza, un recordatorio sombrío de los eventos que habían tenido lugar.
La historia de Emma y Daniel y su aterradora experiencia se convirtió en una advertencia para futuros aventureros, un recordatorio de que el verdadero terror puede encontrarse en los lugares más inesperados y olvidados. Después de la inquietante experiencia en el claro de los susurros, Emma y Daniel intentaron dejar atrás lo sucedido y seguir con sus vidas. Sin embargo, la experiencia los marcó profundamente. Aunque trataban de llevar una vida normal, el recuerdo de la figura sombría y los gritos desesperados seguían atormentándolos en sus sueños y en sus momentos de soledad. Los años pasaron, y el campamento Luna de Verano fue cerrado y abandonado. El bosque que rodeaba el claro se volvió aún más impenetrable, cubierto por una densa capa de vegetación y maleza. Las leyendas sobre el claro de los susurros continuaron circulando entre los locales y los aventureros que se atrevieron a acercarse al lugar. Sin embargo, pocos se aventuraban cerca, temiendo los rumores de desapariciones y fenómenos inexplicables. Emma, ahora una escritora de terror, se había especializado en historias sobre lo sobrenatural, quizás como una forma de exorcizar sus propios demonios. Sus libros estaban llenos de detalles que solo alguien que había vivido una experiencia auténtica podría conocer. Daniel, por su parte, se convirtió en un defensor de la seguridad en los campamentos y un activista contra la explotación de lugares peligrosos. Ambos habían intentado seguir adelante, pero el terror del claro de los susurros seguía presente en sus recuerdos. Un día, Emma recibió una carta anónima. El remitente no estaba identificado, pero el contenido de la carta la dejó atónita. La carta estaba escrita a mano con una caligrafía temblorosa y decía: "El claro de los susurros nunca ha estado solo. Lo que enfrentaron no era un simple fantasma, sino algo mucho más antiguo y poderoso. Si desean entender lo que realmente ocurrió aquella noche, deberán regresar al bosque y enfrentar lo que yace en su interior". Emma, intrigada y aterrorizada, compartió la carta con Daniel. Ambos sabían que enfrentarse al pasado era un riesgo, pero también sentían que necesitaban respuestas. Decidieron regresar al bosque para descubrir la verdad detrás de los eventos que habían vivido. La noche en que regresaron al claro, el ambiente era aún más inquietante que la primera vez. La luna llena iluminaba el bosque con una luz pálida, y el aire estaba cargado de una sensación de anticipación. Emma y Daniel caminaron por el sendero que conducía al claro, sintiendo el peso de cada paso en la atmósfera tensa. El bosque parecía haber cambiado. Los árboles estaban más altos y las sombras más densas. Al llegar al claro, encontraron que el lugar había sido cubierto por una espesa capa de vegetación y maleza. El claro, que antes había sido un espacio abierto, ahora estaba casi oculto por la naturaleza que lo había reclamado. A pesar de la vegetación densa, los símbolos grabados en el suelo todavía eran visibles. Emma y Daniel los examinaron con más detalle, tratando de descifrar su significado. Los símbolos eran aún más complejos de lo que recordaban. Parecían formar un patrón de círculos concéntricos y figuras geométricas que se entrelazaban de manera intrincada. Emma notó que algunos de los símbolos parecían tener una estructura que recordaba a antiguas escrituras rúnicas. Daniel, por su parte, encontró un viejo libro en la mochila que había llevado, un texto sobre folclore y rituales antiguos que había guardado durante años. Mientras leían el libro y comparaban los símbolos con las ilustraciones, comenzaron a descubrir que los símbolos eran parte de un antiguo ritual para invocar entidades del otro mundo. El ritual estaba diseñado para abrir un portal entre el mundo de los vivos y el reino de los espíritus, y los símbolos en el claro parecían estar destinados a canalizar y controlar estas fuerzas. De repente, un viento helado comenzó a soplar a través del claro, y la niebla volvió a acumularse de manera imprevista. Los susurros en el viento comenzaron de nuevo, pero esta vez, eran más claros y más distintivos. Los murmullos parecían formar palabras en un idioma antiguo que Emma y Daniel no podían comprender, pero que transmitían una sensación de urgencia y advertencia. La atmósfera se volvió aún más opresiva cuando una sombra oscura apareció en el borde del claro. Era la misma figura que habían visto aquella noche aterradora, pero esta vez parecía más definida y palpable. Los ojos de la figura brillaban con una luz fría y sobrenatural, y la sombra parecía absorber la luz de la luna. Emma y Daniel se quedaron paralizados por el miedo, observando cómo la figura se movía lentamente hacia ellos.
La figura habló en un susurro inhumano, sus palabras eran ininteligibles pero cargadas de una amenaza palpable. De repente, un temblor sacudió el suelo, y el claro comenzó a cambiar. El suelo se agrietó, y las sombras del bosque parecían extenderse hacia el claro, formando un laberinto oscuro. Emma y Daniel intentaron retroceder, pero el camino de regreso estaba bloqueado por las sombras y la niebla. La figura avanzó hacia ellos, y los símbolos en el suelo comenzaron a brillar con una luz inquietante. La entidad parecía estar alimentándose de la energía del claro y el miedo de Emma y Daniel. Los gritos en el aire se volvían más intensos y dolorosos, como si las almas atrapadas en el lugar estuvieran tratando de comunicarse. Con un esfuerzo desesperado, Emma recordó una parte del libro que hablaba sobre la manera de cerrar el portal. El libro mencionaba un ritual inverso que podía ser realizado para sellar la apertura y repeler a la entidad. Emma y Daniel comenzaron a recitar las palabras del ritual, intentando seguir las instrucciones del libro mientras la figura se acercaba cada vez más. La figura gritó y se retorció, y el suelo bajo sus pies comenzó a estabilizarse. La luz de los símbolos en el suelo se desvaneció, y las sombras que rodeaban el claro comenzaron a retroceder. El viento y la niebla empezaron a disiparse, y la presencia opresiva de la entidad comenzó a desaparecer. Finalmente, la figura se desvaneció en el aire, y el claro volvió a ser visible bajo la luz de la luna. Emma y Daniel, agotados y temblando, se apresuraron a salir del bosque, sintiendo un profundo alivio al volver al campamento. La entidad había sido repelida, y el portal había sido sellado, pero el claro seguía siendo un lugar cargado de una energía inquietante. De regreso en el campamento, Emma y Daniel informaron a los monitores sobre lo sucedido, pero la evidencia de lo que habían enfrentado era difícil de probar. La historia del claro de los susurros se convirtió en una leyenda aún más temida, y el campamento cerró sus puertas de forma definitiva. El bosque que rodeaba el claro quedó sellado y abandonado, y la entrada al claro fue bloqueada para evitar futuras intrusiones. Emma y Daniel continuaron con sus vidas, pero la experiencia en el claro de los susurros dejó una marca indeleble en ellos. Aunque intentaron superar el miedo, el terror del claro seguía presente en sus recuerdos. Emma, como escritora de terror, incorporó elementos de su experiencia en sus libros, creando relatos inquietantes sobre lo que había ocurrido en el claro. Daniel se dedicó a la seguridad en los campamentos y a la protección de lugares potencialmente peligrosos, usando su experiencia para prevenir otros incidentes. La historia del claro de los susurros se convirtió en una advertencia para aquellos que buscaban aventuras nocturnas. El claro, ahora cubierto por una densa capa de vegetación y maleza, permanecía como un recordatorio sombrío de que algunos secretos deben permanecer ocultos en la oscuridad. Las leyendas sobre la figura oscura y los susurros en la noche continuaban resonando en la memoria colectiva, recordando a todos que el verdadero terror puede estar más cerca de lo que imaginan. El bosque, con sus sombras y susurros, seguía siendo un lugar de misterio y miedo. Las historias sobre el claro de los susurros y los eventos que ocurrieron en él se contaban en susurros, manteniendo el terror vivo en la imaginación de aquellos que escuchaban las leyendas. La experiencia de Emma y Daniel sirvió como una advertencia para todos, recordando que el verdadero horror puede acechar en los rincones más oscuros del mundo y que algunos lugares están mejor dejados en el olvido. Había llegado el verano, y con él, el tan esperado campamento en las montañas. Para Sofía, una niña de 10 años, este campamento era más que una simple escapada. Desde que tenía memoria, sus hermanos mayores le habían hablado de las maravillas del campamento Lago Azul, de las noches estrelladas, de los juegos en el lago y de las amistades que se forjaban en torno a la fogata. Sin embargo, también había una especie de aura misteriosa alrededor del campamento. Sus hermanos, en susurros, mencionaban historias sobre cosas extrañas que ocurrían en el bosque. Pero cada vez que Sofía pedía más detalles, ellos reían y cambiaban de tema, dejándola con una sensación de intriga que solo creció con los años. El día del viaje finalmente llegó. El autobús escolar, pintado de un amarillo desvaído, estaba repleto de niños que no podían contener su emoción.
Mientras se alejaban de la pequeña ciudad de San Ramón, las casas y tiendas comenzaron a dar paso a extensas áreas verdes y caminos serpenteantes bordeados de frondosos árboles. La carretera, a medida que ascendía por las montañas, se hacía cada vez más angosta, y los árboles parecían acercarse cada vez más, como si intentaran abrazar el autobús con sus ramas. Sofía se sentó junto a la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba. A su lado, su mejor amiga, Laura, no paraba de hablar sobre todas las actividades que planeaban hacer: nadar, construir una balsa, explorar el bosque. Sofía sentía, pero su mente estaba en otro lugar. Una sensación de inquietud se había instalado en su pecho desde que salieron de la ciudad. Algo en el aire parecía diferente, más pesado, más denso. El campamento apareció ante ellos de repente, como si hubiera surgido de la nada en medio del bosque. Un lago cristalino se extendía a lo lejos, rodeado de montañas imponentes y cubierto por un cielo despejado. Las cabañas de madera, dispuestas en un círculo alrededor de una gran fogata, tenían un aire acogedor. Pero más allá de las cabañas, el bosque se extendía como un manto verde e impenetrable, un lugar donde la luz del sol apenas lograba filtrarse entre las copas de los árboles. Los monitores les recibieron con sonrisas y abrazos. Eran un grupo diverso, desde los más jóvenes, como Marta, una chica con una sonrisa perpetua y energía inagotable, hasta Raúl, un hombre de unos 40 años con una barba espesa y mirada severa, quien parecía ser el encargado de todo. Después de una breve introducción y de explicarles las reglas básicas, los niños fueron asignados a sus cabañas. Sofía, Laura, Marta y otra niña llamada Valeria compartirían la cabaña 5, una pequeña estructura de madera que crujía ligeramente con cada paso. Esa primera noche, después de desempacar y cenar junto al lago, los niños se reunieron alrededor de la fogata. Las llamas danzaban en el aire, proyectando sombras en los rostros de los presentes. Raúl, el monitor jefe, se levantó y les dio la bienvenida oficial al campamento Lago Azul. Luego, con una sonrisa pícara, propuso contar historias de miedo, una tradición del campamento. Algunos niños se mostraron entusiasmados, otros, como Sofía, sintieron un escalofrío recorrer su espalda. La historia que Raúl contó era la de siempre, según sus hermanos, la leyenda de Tomás, un niño que desapareció en el bosque hace muchos años. Según la historia, Tomás había salido a jugar y nunca regresó. A pesar de las búsquedas exhaustivas, nadie pudo encontrar rastro alguno de él. La gente del pueblo comenzó a decir que había sido atrapado por el bosque, que algo oscuro y malvado lo había tomado. Con el tiempo, los padres de Tomás, consumidos por la desesperación, también desaparecieron en el bosque y la aldea fue abandonada. Algunos decían que el espíritu de Tomás aún vagaba por el bosque, buscando compañía, buscando a alguien que lo ayudara a escapar de su prisión. La historia, aunque contada con la intención de asustar a los niños, dejó una profunda impresión en Sofía. Mientras los demás niños se reían nerviosamente, Sofía no podía quitarse de la cabeza la imagen de un niño perdido en el bosque, solo y asustado. Esa noche, al regresar a su cabaña, decidió no hablar del asunto. No quería parecer tonta frente a sus amigas. Pero cuando se acostó en su litera, no pudo evitar sentir que algo la observaba desde el exterior. El viento comenzó a soplar con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles crujieran y susurraran. Sofía se giró en su cama y vio que las otras niñas dormían profundamente. Trató de ignorar los sonidos, convencerse de que era solo su imaginación, pero entonces escuchó algo diferente. Un susurro, suave y apenas audible, pero inconfundible, que parecía venir de justo fuera de la cabaña. Su corazón latía con fuerza mientras se levantaba lentamente de la cama. Avanzó con cautela hacia la ventana, tratando de hacer el menor ruido posible. Al principio, no vio nada más allá de la oscuridad y las sombras que los árboles proyectaban. Pero entonces, a la luz de la luna, distinguió una figura pequeña al borde del bosque, inmóvil, mirándola fijamente. Sofía contuvo la respiración. La figura era del tamaño de un niño, pero su rostro era indistinguible en la oscuridad. Su primer instinto fue correr y despertar a las demás, pero algo la detuvo. Una parte de ella quería saber más, quería entender qué era esa figura.
Pero cuando la figura dio un paso hacia adelante, Sofía sintió que su cuerpo se congelaba de miedo. Retrocedió lentamente, con la mirada fija en la ventana. La figura no se movió más, simplemente la observaba. Sofía, sin poder apartar la vista, se deslizó de nuevo en su cama, tapándose hasta la cabeza con las mantas. El miedo la mantuvo despierta durante horas, hasta que finalmente el cansancio la venció. Al día siguiente, decidió no mencionar lo que había visto. Se convenció a sí misma de que había sido un sueño, un producto de su imaginación alimentada por la historia de Raúl. Pero a medida que pasaban los días, la sensación de ser observada no desaparecía. Cada vez que estaba sola, sentía que algo la vigilaba desde la distancia. Los susurros en la noche continuaban, a veces más claros, a veces apenas perceptibles, pero siempre presentes. Una tarde, mientras exploraban el bosque con Marta y Valeria, se toparon con un viejo camino apenas visible entre la maleza. Estaba cubierto de hojas y musgo, y parecía no haber sido usado en años. Sin embargo, algo en él llamó la atención de Sofía. Sentía una extraña atracción hacia ese lugar, como si algo la empujara a seguir el sendero. ¿Qué crees que hay por allí?, preguntó Marta, notando el interés de Sofía. No lo sé, respondió Sofía, sin apartar la vista del camino. Tal vez deberíamos explorarlo. Mejor no, intervino Valeria, quien siempre había sido la más cautelosa del grupo. Raúl nos dijo que no nos alejáramos demasiado del campamento. Sofía asintió, aunque una parte de ella no estaba convencida. A regañadientes, siguió a sus amigas de regreso al campamento, pero no podía dejar de pensar en ese camino. Algo le decía que allí, entre los árboles, había algo importante, algo que necesitaba encontrar. Esa noche, después de la cena, Sofía decidió que tenía que volver a ese lugar. Esperó a que todas las niñas se durmieran, y cuando el campamento estuvo en silencio, se levantó y se vistió en la oscuridad. Tomó una linterna pequeña que había traído, cuidando de no hacer ruido, y salió sigilosamente de la cabaña. El aire estaba frío y la noche en silencio, salvo por el susurro ocasional del viento. Sofía caminó con paso decidido hacia el lugar donde habían encontrado el camino. No sabía exactamente por qué lo hacía, solo que algo dentro de ella la empujaba a seguir adelante. Cuando llegó al sendero, encendió la linterna y comenzó a seguir el camino. La luz parpadeante iluminaba las raíces y las piedras que sobresalían del suelo, y el sonido de sus pasos sobre las hojas secas parecía resonar en la oscuridad. A medida que avanzaba, el bosque se volvía más denso, y el camino más difícil de seguir, pero Sofía no se detuvo. Después de caminar durante lo que le parecieron horas, el sendero se abrió en un pequeño claro. En el centro del claro, había una cabaña, una estructura vieja y deteriorada que parecía a punto de derrumbarse. La madera estaba podrida, y la puerta colgaba de una sola bisagra. El lugar emanaba una sensación de abandono y desolación, pero también de algo más, algo que Sofía no podía identificar. Sofía se acercó con cautela, su linterna temblando ligeramente en su mano. Cuando llegó a la entrada, sintió una presencia detrás de ella. Se giró bruscamente, pero no había nadie. El claro estaba vacío, salvo por ella y la cabaña. Con el corazón latiendo con fuerza, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido agudo. El interior estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través de las grietas en las paredes. Había una pequeña cama en una esquina, cubierta de polvo y telarañas, y en el suelo, restos de juguetes viejos y rotos. Sofía dio un paso dentro, y el suelo crujió bajo su peso. El aire estaba viciado, cargado con el olor de la humedad y algo más, algo que le hizo revolverse el estómago. Sintió un nudo en la garganta, pero no se detuvo. Algo la empujaba a seguir adelante, a explorar ese lugar. Mientras avanzaba hacia la cama, escuchó de nuevo el susurro. Esta vez, estaba claro y cercano, como si alguien estuviera justo detrás de ella. Sofía se giró rápidamente, pero de nuevo, no vio a nadie. Su respiración se aceleró, y sintió como el miedo se apoderaba de ella. Pero entonces, vio algo que la hizo detenerse en seco. Sobre la cama, medio oculto por el polvo, había un diario. Sofía lo recogió con manos temblorosas y lo abrió.
Las páginas estaban amarillentas y frágiles, llenas de garabatos infantiles y dibujos. Pero lo que más le llamó la atención fue el nombre en la portada, Tomás. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Podía ser posible? ¿Era este el diario del niño de la historia? Pasó las páginas con cuidado, leyendo fragmentos de lo que parecía ser la vida de un niño normal. Había dibujos de su familia, de animales del bosque, de juegos que había inventado. Pero a medida que avanzaba en el diario, los dibujos se volvían más oscuros, más perturbadores. Había imágenes de figuras sombrías, de ojos que parecían observar desde la oscuridad, de manos que se extendían hacia el niño. Y en las últimas páginas, las palabras se volvían caóticas, desesperadas. No puedo salir. Me están atrapando. No puedo escapar. Alguien, por favor, ayúdame. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo terrible le había pasado a Tomás, algo que lo había atrapado en este lugar, algo que ahora parecía estar detrás de ella. El susurro volvió, más fuerte esta vez, y Sofía sintió una mano fría agarrar su hombro. Gritó y soltó el diario, retrocediendo hacia la puerta. Pero cuando se giró para correr, vio al niño. Estaba allí, en la entrada, bloqueando su salida. Tomás tenía el mismo aspecto que la primera vez que lo vio, su ropa estaba desgarrada y su piel era pálida, casi translúcida. Sus ojos, sin embargo, ya no estaban vacíos. Estaban llenos de tristeza y desesperación. «Ayúdame», susurró con una voz débil y quebrada, extendiendo una mano hacia Sofía. Ella retrocedió, su mente luchando entre el miedo y la compasión. Quería ayudarlo, pero también quería huir, escapar de ese lugar antes de que algo peor sucediera. Tomás dio un paso hacia adelante, y Sofía sintió que el aire se volvía más pesado, más denso. Estaba atrapada, no podía moverse, no podía gritar. Sus piernas se sentían como plomo, y su visión comenzó a nublarse. Pero entonces, recordó el diario. Algo en él, algo que había leído, le dio una idea. Con todas las fuerzas que le quedaban, se lanzó hacia el diario, que había caído al suelo cerca de la cama. Lo recogió y, temblando, comenzó a leer en voz alta las últimas palabras de Tomás. No puedo salir. Me están atrapando. No puedo escapar. A medida que leía, la figura de Tomás comenzó a desvanecerse, como si las palabras tuvieran algún poder sobre él. Su expresión cambió, de tristeza a alivio, y su mano bajó lentamente. Gracias, susurró, y con esas últimas palabras, desapareció en la oscuridad. Sofía cayó al suelo, jadeando por el esfuerzo. El aire en la cabaña parecía haberse aligerado, y la sensación de opresión había desaparecido. Sin embargo, el miedo seguía latente en su pecho. Se levantó con dificultad y, con el diario aún en la mano, salió corriendo de la cabaña. No se detuvo hasta que llegó al campamento, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar el cielo. Sus amigas estaban despiertas, buscándola frenéticamente, y cuando la vieron, corrieron hacia ella, llenas de preocupación. Sofía no pudo explicarles lo que había sucedido. Su mente estaba demasiado abrumada para formar palabras coherentes. Solo sabía que algo muy real había ocurrido esa noche, algo que cambiaría su vida para siempre. Esa mañana, los monitores decidieron que Sofía debía regresar a casa. Estaba en estado de shock, incapaz de hablar o de explicar lo que había pasado. Mientras la llevaban de regreso a San Ramón, el diario de Tomás permanecía en su regazo, como un recordatorio tangible de lo que había experimentado. Las pesadillas comenzaron esa misma noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Tomás, escuchaba sus susurros, sentía su mano fría sobre ella. Durante meses, no pudo dormir bien, siempre atormentada por la sensación de que algo o alguien la observaba. Pero con el tiempo, las pesadillas comenzaron a desvanecerse y Sofía pudo retomar su vida. Sin embargo, nunca olvidó lo que había sucedido en el campamento Lago Azul. Sabía que lo que había visto era real, que Tomás había estado atrapado en ese lugar durante años, y que, de alguna manera, ella había logrado liberarlo. A medida que Sofía crecía, decidió que tenía que volver al campamento, que tenía que enfrentar sus miedos y descubrir la verdad completa sobre lo que había sucedido.
Sin embargo, cuando finalmente regresó, el campamento Lago Azul había sido abandonado. Las cabañas estaban en ruinas, cubiertas de vegetación, y el bosque había reclamado gran parte del terreno. El lago seguía tan cristalino como lo recordaba, y las montañas seguían siendo igual de imponentes, pero el lugar estaba desierto, como si hubiera sido olvidado por el tiempo. Mientras caminaba por el terreno, sentía una extraña mezcla de nostalgia y miedo, pero también una sensación de paz, como si el lugar hubiera encontrado finalmente la calma. Sofía se detuvo al borde del bosque, mirando hacia el lugar donde había encontrado la cabaña de Tomás. Sabía que nunca podría olvidar lo que había sucedido, pero también sabía que, de alguna manera, había hecho lo correcto. Mientras el viento susurraba entre los árboles, Sofía cerró los ojos y, por primera vez en muchos años, no sintió miedo. Sabía que Tomás estaba en paz, y que, finalmente, ella también lo estaba. Y con esa certeza, se giró y se alejó del campamento Lago Azul, dejando atrás los fantasmas del pasado, pero llevándose consigo las lecciones aprendidas en el bosque. Porque algunas historias, aunque aterradoras, están destinadas a enseñarnos sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. El campamento Mirador Encantado, ubicado en las remotas montañas del Silencio, era conocido por sus vistas panorámicas y sus noches estrelladas. Sin embargo, los habitantes del cercano pueblo de San Gregorio lo conocían por algo más. Se rumoreaba que en lo profundo de sus bosques existía un lugar del que pocos hablaban, un lugar donde la realidad se distorsionaba y las sombras cobraban vida, el Valle de los Lamentos. Nadie que entraba allí salía igual. Si es que salía. Esa leyenda, aunque aterradora, no era suficiente para disuadir a los jóvenes monitores del campamento ni a los entusiasmados niños que cada verano acudían en masa, ansiosos por aventuras y por escapar de la monotonía del día a día. Para ellos, el campamento era un paraíso de juegos, fogatas y senderismo. No obstante, ese año algo era diferente. Clara, una niña de 12 años, había oído las historias del Valle de los Lamentos. Sus padres, al igual que muchos adultos del pueblo, descartaban la leyenda como un cuento para asustar a los niños, pero Clara no estaba tan segura. Desde su llegada al campamento, había notado un cambio en el ambiente. No era solo el frío inusual para esa época del año o los susurros que parecían resonar en las noches tranquilas. Era la sensación constante de ser observada, la opresión en el aire que parecía intensificarse con cada día que pasaba. La primera noche, mientras se reunían alrededor de la fogata, uno de los monitores, Samuel, contó la leyenda del Valle de los Lamentos. Su tono era ligero, casi burlón, pero Clara percibió algo más en su voz, una nota de inquietud que no logró disimular. Dicen que hace muchos años, antes de que este campamento existiera, había un pequeño asentamiento en estas montañas. Era un lugar próspero, hasta que algo ocurrió. Una noche, los habitantes escucharon un lamento profundo que venía del valle cercano. Al principio, pensaron que era solo el viento, pero pronto se dieron cuenta de que era algo más. Era un lamento humano, lleno de dolor y desesperación. Los más valientes fueron a investigar, pero nunca regresaron. Al día siguiente, el asentamiento estaba vacío. No quedó ni rastro de las personas que vivían allí. Desde entonces, el valle ha estado maldito. Se dice que aquellos que oyen el lamento están destinados a desaparecer. Los niños rieron nerviosamente, algunos fingiendo valentía, otros mostrando un leve temor. Pero Clara no se unió a las risas. Mientras Samuel hablaba, había sentido una presencia, algo que la observaba desde los límites del bosque. Miró hacia los árboles oscuros, pero no vio nada. Aún así, la sensación persistió, y esa noche, Clara tuvo dificultades para conciliar el sueño. Con el paso de los días, la inquietud de Clara creció. No era solo el ambiente pesado o las pesadillas que la acosaban cada noche. Había algo en los susurros que escuchaba al anochecer, algo que la llamaba por su nombre, siempre al borde de su percepción, nunca lo suficientemente claro para entenderlo por completo. Una tarde, mientras el grupo estaba en una excursión, Clara se separó del resto. No fue intencional,
simplemente sintió una atracción inexplicable hacia una senda secundaria que se adentraba en el bosque. Sin darse cuenta, siguió el camino, su curiosidad mezclada con una extraña sensación de fatalidad. Los árboles se volvieron más densos, sus ramas entrelazadas bloqueaban gran parte de la luz. El aire era más frío, y el silencio era profundo, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies y el ocasional susurro del viento. Sin embargo, Clara pronto se dio cuenta de que no estaba sola. Alguien, o algo, la seguía. Los sonidos de pasos suaves a su espalda confirmaban su peor temor. Se detuvo en seco, sintiendo como el miedo la envolvía. Giró la cabeza lentamente, esperando ver algún animal del bosque, pero lo que encontró fue mucho peor. A unos pocos metros de distancia, entre las sombras de los árboles, una figura alta y delgada se mantenía inmóvil. No podía ver su rostro, pues estaba cubierto por un velo oscuro que caía sobre su cuerpo, pero Clara podía sentir su mirada fija en ella, penetrante y helada. El pánico la embargó, pero sus pies parecían anclados al suelo. La figura levantó una mano, un gesto lento y calculado que pareció absorber la poca luz que quedaba. Clara sintió un dolor agudo en su pecho, como si algo estuviera tratando de arrancarle el alma. Quería gritar, pero su voz no respondía. De repente, un grito perforó el aire, pero no era el de Clara. Provenía de la figura, un lamento que resonó en todo el bosque, haciendo que los árboles temblaran y los pájaros escaparan en un frenesí. Era un grito que encapsulaba siglos de dolor y sufrimiento, un grito que parecía provenir de las profundidades del mismo infierno. El hechizo que la mantenía inmóvil se rompió, y Clara salió corriendo, sin mirar atrás. Los susurros y el lamento la persiguieron, envolviéndola en una espiral de terror que parecía no tener fin. Finalmente, tropezó y cayó en un claro, jadeando por el esfuerzo y el miedo. Miró a su alrededor, esperando ver a la figura acercándose, pero el claro estaba vacío. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. El aire estaba cargado de electricidad, y las sombras en los bordes del claro parecían moverse por voluntad propia. Fue entonces cuando Clara vio la roca. Estaba en el centro del claro, una piedra enorme y antigua, cubierta de musgo y grabada con símbolos que no reconocía. La roca irradiaba una energía oscura, palpable incluso a distancia. Clara se acercó, incapaz de resistir la atracción que sentía hacia ella. Los susurros volvieron, esta vez más claros, más insistentes. Parecían salir de la roca misma, envolviéndola en un manto de desesperación. Clara sintió una fuerza invisible que la empujaba a tocar la piedra, a rendirse a la oscuridad que emanaba de ella. «Ven», dijo una voz, profunda y resonante, directamente en su mente. «Únete a nosotros». Clara temblaba de miedo, pero su mano se movió hacia la piedra, como si fuera controlada por otra voluntad. Justo antes de que sus dedos tocaran la superficie fría y húmeda, una visión la invadió. Vio a las personas del asentamiento, atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento, sus almas encadenadas a la piedra, atrapadas en un tormento eterno. Vio cómo cada uno de ellos había sucumbido a la misma atracción que ahora sentía ella, como habían tocado la piedra y habían sido consumidos por la oscuridad. «No», murmuró Clara, luchando contra la fuerza que la dominaba. La voz en su mente se volvió más insistente, más agresiva. «No puedes escapar. Ya eres nuestra». Con un esfuerzo supremo, Clara apartó su mano y dio un paso atrás. La visión desapareció, pero el miedo persistía. Sabía que si no salía de allí inmediatamente, no sobreviviría. Reuniendo todas sus fuerzas, Clara corrió de vuelta al campamento, sus pasos guiados por una mezcla de desesperación y pura voluntad. Cuando finalmente llegó, exhausta y temblando, se derrumbó frente a su cabaña. Los monitores y los otros niños la rodearon, preocupados, pero Clara apenas podía hablar. Esa noche, los susurros no la dejaron dormir. En su mente, la voz seguía llamándola, prometiéndole que no se detendrían hasta que fuera una de ellos. Clara sabía que no podía quedarse en el campamento, que el Valle de los Lamentos no la dejaría ir tan fácilmente. A la mañana siguiente, sus padres llegaron para llevarla a casa. Clara no discutió, solo quería irse lo más lejos posible de aquel lugar maldito.
Mientras se alejaban en el coche, miró hacia atrás una última vez y vio, en el borde del bosque, la figura oscura observándola. No podía ver su rostro, pero sabía que sonreía. El tiempo pasó, pero Clara no pudo olvidar lo que había visto y oído en el campamento. Las pesadillas continuaron, y los susurros la seguían incluso en la seguridad de su hogar. Sabía que el Valle de los Lamentos nunca la dejaría en paz, que siempre estaría esperando, llamándola, atrayéndola de vuelta a las sombras. Finalmente, no pudo soportarlo más. Una noche, Clara se levantó de su cama y salió al bosque cercano a su casa. Sabía que no encontraría paz hasta que enfrentara lo que había despertado en el campamento. Y así, desapareció en la oscuridad, sin dejar rastro, su nombre añadido a la lista de aquellos que se perdieron en el Valle de los Lamentos. El campamento Mirador Encantado fue cerrado poco después de su desaparición. Nadie en el pueblo habló más del lugar, y con el tiempo, la historia del Valle de los Lamentos se convirtió en una advertencia para los niños desobedientes. Pero aquellos que conocieron a Clara, aquellos que escucharon los susurros, sabían que la leyenda era real. Y sabían que en algún lugar, en lo profundo del bosque, los lamentos aún resonaban, esperando a la próxima alma incauta que se atreviera a escucharlos. El campamento Bruma Nocturna había cerrado sus puertas hace más de una década. La niebla que lo envolvía había desaparecido, pero las historias sobre el lugar seguían vivas en el pequeño pueblo de Valle Oscuro. Para los habitantes, el campamento era una leyenda oscura, y el bosque circundante se convirtió en un lugar prohibido. Lucas Martínez, Clara Gómez, Ana Pérez y Mario Fernández, 4 jóvenes que habían sobrevivido a los horrores del campamento, intentaban retomar sus vidas después del traumático verano en que enfrentaron lo inimaginable. Habían tratado de olvidar, pero el pasado siempre parecía acecharlos. Las pesadillas y las sombras seguían presentes en sus mentes, y el terror nunca desapareció por completo. Una noche, Lucas estaba en su apartamento revisando viejos documentos cuando recibió una llamada inesperada. Era Clara, su voz temblaba y su tono era urgente. Le explicó que había estado recibiendo correos electrónicos y cartas anónimas, llenas de símbolos arcanos y textos inquietantes. Los mensajes hablaban de un ritual incompleto y advertían sobre el regreso del susurrador, la entidad que habían enfrentado en el campamento. El grupo decidió reunirse para investigar. Se encontraron en la antigua cabaña de Clara, ahora un punto de encuentro para su investigación. Clara mostró las cartas y los correos electrónicos, y todos se dieron cuenta de que la amenaza que habían enfrentado en el pasado parecía estar resurgiendo. Los símbolos en los mensajes eran familiares, evocando los horrores del campamento. El ritual incompleto mencionado podría ser la clave para entender lo que estaba ocurriendo. Clara recordó que había oído rumores sobre una propiedad antigua en las afueras del pueblo, la casa Blackwood. Gabriel Blackwood, un ocultista conocido, había residido allí antes de desaparecer misteriosamente. La casa había estado vacía durante años, y los aldeanos evitaban el lugar, temiendo que estuviera maldito. El grupo decidió investigar la casa para descubrir si había alguna conexión con el campamento Bruma Nocturna y el retorno de la entidad. Al llegar a la casa Blackwood, el grupo fue recibido por un espectáculo de desolación. La propiedad estaba en ruinas, con ventanas rotas y una puerta principal cubierta de telarañas y polvo. El aire estaba cargado de una sensación opresiva, y la niebla parecía envolver la casa con un manto de misterio. Dentro de la casa, encontraron un ambiente de abandono y deterioro. Los muebles estaban cubiertos de polvo y los pisos crujían bajo sus pies. Mientras exploraban, descubrieron símbolos pintados en las paredes y una atmósfera inquietante. Clara, con su conocimiento de ocultismo, reconoció algunos de los símbolos como parte de rituales antiguos diseñados para abrir portales a otros mundos. En el sótano, encontraron un altar de piedra cubierto de velas derretidas y escombros. El altar estaba rodeado de libros antiguos y pergaminos. Lucas encontró un libro encadenado en una esquina, similar al que habían encontrado en el abismo de las sombras, pero con más páginas llenas de símbolos y textos arcanos. Clara comenzó a descifrar las inscripciones mientras el grupo revisaba el altar. De repente,
un grito desgarrador resonó por la casa. Anna, que había estado revisando un viejo diario de Gabriel Blackwood, se desplomó en el suelo, temblando y murmurando incoherencias. Anna había visto una figura espectral, una sombra que parecía tomar forma humana y que se movía entre las paredes, emitiendo un frío extremo. El grupo intentó calmarla, pero el terror de la figura y el ambiente oscuro estaban afectando a todos. Mientras ayudaban a Anna, la casa comenzó a temblar. Una grieta se abrió en el suelo del sótano, revelando un túnel oculto. Sin otra opción, el grupo descendió por el túnel, adentrándose en un laberinto de cavernas y pasajes subterráneos. El aire estaba impregnado de humedad y descomposición, y la sensación de opresión aumentaba con cada paso. Finalmente, llegaron a una caverna central donde encontraron un altar similar al que habían visto en el abismo de las sombras. El altar estaba rodeado de velas y símbolos que brillaban con una luz sobrenatural. En el centro del altar había un libro abierto con páginas que parecían cambiar y moverse por sí solas. De repente, la figura espectral del susurrador apareció en la caverna. Era una entidad oscura y etérea, con ojos que brillaban con una luz infernal. El susurrador comenzó a murmurar en un lenguaje antiguo y arcaico, y el grupo sintió una ola de desesperación y terror. La entidad parecía alimentarse del miedo y la angustia de los presentes. Clara intentó recitar un hechizo del libro que habían encontrado en la casa de Blackwood, pero la entidad parecía resistirse a sus intentos. Las sombras en la caverna se movían como tentáculos, intentando atraparlos y sumergirlos en la oscuridad. Lucas, Mario y Anna luchaban contra las sombras con linternas y gritos desesperados, tratando de proteger a Clara y mantener el control sobre la caverna. El suelo comenzó a agrietarse y una grieta se abrió en el centro de la caverna, revelando un portal a un abismo de sombras. El grupo sabía que debían actuar rápidamente para cerrar el portal y enfrentar a la entidad. Clara recitó el hechizo con una intensidad feroz, pero la entidad seguía resistiendo. Lucas recordó una frase del diario de Jason Miller: la luz de la verdad cierra la puerta al abismo. Tomando la linterna con una determinación renovada, Lucas comenzó a recitar las palabras del hechizo que había encontrado en el diario. La luz de la linterna se intensificó, proyectando un rayo de luz pura que iluminaba la caverna y repeliendo a las sombras. La entidad comenzó a retroceder, susurrando en un tono cada vez más débil mientras era absorbida por la luz. Con un último estallido de luz, el susurrador fue absorbido por una esfera de energía pura. El portal se cerró y la caverna se sumió en un silencio sepulcral. El grupo, exhausto pero aliviado, supo que habían logrado restaurar el equilibrio una vez más. Emergieron del túnel y regresaron a la casa de Blackwood. Allí encontraron a Anna recuperándose lentamente de su experiencia traumática. Decidieron dejar el libro y los documentos en la propiedad, cerrando el túnel con escombros y sellándolo con runas protectoras. Aunque el mal había sido enfrentado nuevamente, sabían que no se desvanecería por completo. Años después, el grupo intentó seguir con sus vidas normales, pero el terror y el trauma nunca los abandonaron por completo. Las pesadillas persistieron, y las sombras del pasado seguían acechando en sus mentes. Cada uno enfrentó sus propios desafíos para superar el trauma, pero el recuerdo de lo que habían vivido continuó influyendo en sus vidas. Una noche, Lucas recibió una llamada telefónica de Michael Dawson, un antiguo compañero de escuela que estaba investigando un nuevo campamento en la misma área. Michael había encontrado referencias al campamento Bruma Nocturna y estaba buscando información adicional. Aunque el grupo intentó advertirle sobre los peligros y disuadirlo, Michael estaba decidido a explorar el área. El regreso al bosque fue aún más aterrador. La niebla que envolvía el área parecía más densa y amenazadora que nunca. El ambiente del bosque había cambiado, y el grupo sintió que algo oscuro y antiguo estaba a punto de despertar. Michael, armado con nuevas investigaciones y equipos, estaba decidido a desentrañar el misterio, pero el grupo sabía que el bosque y sus secretos nunca eran fáciles de enfrentar. Mientras avanzaban por el bosque, comenzaron a experimentar fenómenos paranormales aún más intensos. Puertas que se cerraban solas, susurros ininteligibles en la oscuridad y sombras que parecían moverse con vida propia. La presencia que habían sentido antes se había intensificado, y el grupo tuvo que luchar con todas sus fuerzas para mantenerse a salvo.
Finalmente, llegaron a la antigua ubicación del campamento Bruma Nocturna. Ahora era una ruina desmoronada, envuelta en una niebla espesa que parecía tener vida propia. El campamento estaba impregnado de una sensación opresiva y aterradora. Michael estaba decidido a continuar con su investigación, pero el grupo estaba cada vez más inquieto. En el centro del campamento, encontraron un altar similar al que habían visto antes. El altar estaba rodeado de velas y símbolos que brillaban con una luz sobrenatural. Michael comenzó a examinar el altar mientras el grupo se mantenía alerta. Las sombras en el campamento parecían moverse con vida propia, y el aire estaba cargado de una energía inquietante. De repente, el suelo comenzó a temblar y una grieta se abrió en el centro del campamento. El grupo se dio cuenta de que el ciclo no había terminado y que el mal que habían enfrentado en el pasado estaba a punto de regresar con una fuerza aún mayor. La grieta se expandió y un portal oscuro se abrió, revelando un abismo de sombras y oscuridad. El grupo sabía que debían enfrentar el mal una vez más. Clara recitó un hechizo antiguo mientras Lucas, Ana y Mario luchaban contra las sombras que intentaban devorarlos. La entidad que habían enfrentado anteriormente apareció una vez más, pero esta vez con una fuerza y un poder renovados. La batalla fue feroz y desesperada. El grupo luchaba contra las sombras y el terror mientras Clara continuaba recitando el hechizo. La luz de la linterna de Lucas se intensificó, proyectando un rayo de luz pura que iluminaba el campamento y repeliendo a las sombras. La entidad comenzó a retroceder, pero el portal en el suelo seguía abierto, amenazando con devorar todo a su paso. Con un último esfuerzo, Clara logró cerrar el portal y sellar el campamento una vez más. La entidad fue absorbida por la luz y las sombras comenzaron a disiparse. El grupo, exhausto pero aliviado, sabía que habían logrado enfrentar el mal una vez más y restaurar el equilibrio. El campamento y el bosque fueron sellados nuevamente, y el grupo regresó al pueblo con un nuevo sentido de propósito. Aunque el ciclo había sido cerrado, sabían que el mal siempre podría regresar. La niebla que había envuelto el bosque y el campamento nunca regresó con la misma intensidad, pero las sombras y los secretos seguían presentes. El grupo intentó regresar a la normalidad, pero el peso de sus experiencias seguía presente. Michael Dawson se despidió, decidido a continuar con su investigación en otros lugares. Lucas, Clara, Ana y Mario continuaron con sus vidas, pero el recuerdo de lo que habían enfrentado siempre estaba en el fondo de sus mentes. Con el tiempo, el campamento Bruma Nocturna se convirtió en una leyenda en el folclore local. Las historias sobre el campamento y los horrores que acechaban en el bosque se contaban a las nuevas generaciones como advertencias. Aunque el ciclo parecía haber terminado, el bosque y el campamento seguían siendo un recordatorio constante de los peligros de explorar lo desconocido. El verdadero terror no estaba solo en las sombras y las entidades, sino en la persistencia de los secretos y la influencia de lo que había sido. El bosque, ahora sellado, permanecía en silencio, esperando el momento adecuado para regresar. La historia del campamento Bruma Nocturna y el abismo de las sombras permaneció como un enigma temido y respetado, un recordatorio de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran completamente. El campamento Valle Sombrío había estado en el olvido durante una década. Su historia estaba llena de rumores oscuros que hablaban de desapariciones inexplicables y sucesos extraños. La comunidad local lo había cerrado en un intento de olvidar los eventos perturbadores que habían tenido lugar allí, pero el campamento permaneció en la memoria colectiva como un lugar envuelto en misterio y terror. Cuando un nuevo grupo de inversores decidió reabrir el campamento, su intención era restaurar la reputación del lugar y ofrecer una experiencia veraniega rejuvenecida. El campamento Valle Sombrío fue renovado con modernas instalaciones y cabañas confortables. La administración, sin embargo, no estaba al tanto de los secretos oscuros que aún residían en el lugar. Julia, una adolescente de 15 años con un ferviente interés en lo paranormal, se inscribió en el campamento a pesar de las advertencias. Su fascinación por los misterios y lo desconocido la llevó a desafiar las leyendas que rodeaban el campamento. Julia era una chica de cabello oscuro y ojos curiosos, siempre en busca de nuevas aventuras y enigmas. Sus amigos,
Tomás y Laura se unieron a ella, igualmente intrigados por las historias que habían oído. Tomás, de 16 años, era conocido por su espíritu aventurero y su actitud valiente. Tenía una inclinación por los desafíos y siempre estaba dispuesto a explorar lo desconocido. Laura, de 15 años, compartía el entusiasmo de Julia por lo misterioso. Con su aguda mente analítica y su pasión por el misterio, Laura se convirtió en el apoyo intelectual del grupo. El primer día en el campamento estuvo lleno de actividades y emoción. Los campistas exploraron las instalaciones, participaron en juegos y conocieron a los monitores. La fogata nocturna fue una oportunidad para compartir historias y experiencias. Los jóvenes campistas intercambiaron relatos sobre el campamento Valle Sombrío, algunos de ellos adornados con detalles inquietantes sobre desapariciones y apariciones sobrenaturales. La atmósfera en el campamento era alegre, pero Julia y sus amigos sentían una tensión sutil en el aire. Esa noche, Julia, Tomás y Laura decidieron investigar el bosque cercano. Su curiosidad y deseo de descubrir la verdad los impulsaron a adentrarse en la oscuridad. El bosque era denso y sombrío, con árboles que parecían alzarse como gigantes silenciosos. Los susurros del viento y el crujido de las hojas bajo sus pies añadían una sensación de inquietud. Encontraron la cabaña del susurro, una construcción antigua y deteriorada que parecía haber sido abandonada durante años. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas, y la puerta estaba bloqueada por una capa de escombros. A pesar de su estado, la cabaña parecía atraer a los aventureros. Con esfuerzo, lograron abrir la puerta y entrar. El interior de la cabaña estaba en ruinas. Los muebles estaban rotos y cubiertos de polvo, y el aire estaba impregnado de un olor a moho y humedad. En una esquina, encontraron una caja de madera cubierta de telarañas. Dentro de la caja había una serie de objetos antiguos, fotografías descoloridas, un diario encuadernado en cuero y una máscara tallada con símbolos enigmáticos. El diario, escrito a mano con una caligrafía antigua, contenía relatos sobre rituales oscuros y prácticas prohibidas. Julia comenzó a leer, fascinada por las descripciones de una entidad conocida como el Susurrador, que se alimentaba del miedo y la desesperación. El diario detallaba rituales para invocar y apaciguar a la entidad, y los símbolos en la máscara coincidían con los descritos en los textos. Esa noche, Julia y sus amigos tuvieron dificultades para dormir. Los susurros en el bosque se hicieron más intensos, resonando en la oscuridad con una claridad perturbadora. Los tres adolescentes, impulsados por una mezcla de curiosidad y miedo, decidieron regresar al bosque. La atmósfera era aún más inquietante. Los árboles se movían con una vida propia, y el suelo estaba cubierto de una capa de hojas secas que crujían con cada paso. Llegaron a un claro donde encontraron una serie de símbolos grabados en el suelo. Eran similares a los que Julia había visto en el diario. Mientras examinaban los símbolos, la sensación de peligro se intensificó. Los susurros se hicieron más claros y urgentes, como si una voz invisible los llamara. Julia decidió regresar al campamento, su corazón acelerado y un escalofrío recorriendo su espalda. A la mañana siguiente, Julia le contó a Tomás y Laura sobre su experiencia. Aunque estaban intrigados, también estaban preocupados. Decidieron investigar más a fondo. Regresaron a la cabaña del susurro, pero encontraron que algo había cambiado. La cabaña estaba en un estado aún peor que la noche anterior. Algunos de los objetos que habían encontrado, incluido el diario, habían desaparecido. La atmósfera en la cabaña era aún más opresiva, y los símbolos en el suelo del claro del bosque parecían haber sido alterados. La situación en el campamento comenzó a deteriorarse. Los campistas informaban sobre fenómenos extraños, luces que parpadeaban sin razón aparente, sombras que se movían en el borde de su visión y murmullos en la oscuridad. Julia y sus amigos empezaron a sentir una presencia maligna que parecía acecharlos desde las sombras. La ansiedad y el miedo comenzaron a extenderse entre los campistas, creando una atmósfera de tensión y desesperación. Una noche, Laura desapareció. Había ido a buscar leña para la fogata, pero no regresó. Julia y Tomás, alarmados, comenzaron a buscarla por el bosque. El bosque parecía haberse transformado en un laberinto oscuro y amenazador.
Los árboles se alzaban como barreras implacables, y las sombras parecían moverse con vida propia. La desesperación se apoderó de ellos mientras el bosque se volvía cada vez más implacable. Finalmente, encontraron los símbolos en el suelo, pero Laura no estaba allí. La desesperación se apoderó de Julia y Tomás. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, y los susurros se volvieron más intensos y desesperados. Regresaron al campamento sin respuestas, con la creciente preocupación de que Laura pudiera estar en grave peligro. Desesperados por encontrar respuestas, Julia y Tomás decidieron estudiar el diario con más detalle. Pasaron horas descifrando los textos crípticos. Descubrieron que el susurrador era una entidad que se manifestaba a través del miedo y la desesperación. Los rituales descritos en el diario eran métodos para invocar o apaciguar a la entidad. El diario también hablaba de un ritual de purificación que podía cerrar el portal abierto por los antiguos campistas y apaciguar al susurrador. Con la esperanza de salvar a Laura y detener el mal que se había desatado, Julia y Tomás decidieron llevar a cabo el ritual. Reunieron los objetos necesarios, incluyendo los restos de la máscara encontrada en la caja, y se dirigieron a la cabaña del susurro con una mezcla de determinación y terror. La atmósfera en la cabaña era aún más opresiva que antes. El aire estaba cargado de una energía maligna, y las sombras parecían moverse de manera siniestra. Prepararon el ritual siguiendo las instrucciones del diario. Encendieron velas y recitaron las palabras del ritual, pero el ambiente en la cabaña comenzó a temblar y a llenarse de una niebla espesa. Una sombra oscura apareció en el centro de la habitación. El susurrador se manifestó, con ojos que brillaban con una luz infernal y una presencia que parecía absorber toda la luz y el calor. La batalla contra el susurrador fue intensa. Julia y Tomás lucharon con todas sus fuerzas, enfrentándose a la entidad y a la desesperación que parecía alimentarla. La máscara encontrada en la caja comenzó a brillar con una luz intensa, proyectando un resplandor que debilitaba a la entidad. Sin embargo, el susurrador resistía, y el aire estaba cargado de un terror palpable. A medida que el ritual avanzaba, Julia y Tomás se dieron cuenta de que la entidad estaba tratando de manipular sus mentes. La desesperación y el miedo que habían experimentado se manifestaban en visiones perturbadoras y voces que les susurraban dudas y temores. Las sombras en la cabaña se movían con mayor agresividad, y la niebla se volvía cada vez más espesa. Finalmente, Julia y Tomás lograron completar el ritual. La luz de la máscara se intensificó, envolviendo al susurrador en una esfera de luz pura. La entidad fue absorbida por la esfera, y la cabaña se sumió en un silencio absoluto. La atmósfera opresiva comenzó a disiparse, y el bosque parecía volver a la calma. A la mañana siguiente, el campamento había recuperado su apariencia normal. La niebla se había levantado y el aire estaba claro. Laura fue encontrada en el bosque, desorientada pero viva. Aunque estaba asustada y algo desorientada, no había sido gravemente herida. Los campistas continuaron con sus actividades, y las historias sobre el campamento comenzaron a convertirse en anécdotas sobre un verano extraño. Julia y Tomás, sin embargo, sabían que el mal no se había ido completamente. La cabaña del susurro y el bosque seguían siendo un recordatorio constante de los horrores que habían enfrentado. Aunque habían logrado cerrar el portal y detener a el susurrador, el bosque y su enigma permanecieron como una advertencia para futuros campistas. El campamento Valle Sombrío cerró al final del verano y nunca volvió a abrir. La cabaña del susurro y el bosque se convirtieron en un lugar temido y respetado. Las historias sobre el campamento y los eventos oscuros que habían ocurrido allí se contaban a las nuevas generaciones como advertencias sobre los peligros de explorar lo desconocido. El bosque, ahora sellado, seguía siendo un enigma temido y respetado, un recordatorio de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran completamente. Los años pasaron, pero la leyenda del campamento Valle Sombrío persistió. Los residentes de la localidad hablaban de la experiencia como una advertencia para aquellos que buscaban aventuras en lugares remotos. El campamento, ahora cerrado y envuelto en un misterio aún mayor, seguía siendo un lugar donde el miedo y el misterio se entrelazaban con la historia. Las sombras en el bosque permanecían como una advertencia de que el verdadero terror puede encontrarse en los lugares más inesperados y que algunos secretos están destinados a permanecer enterrados.
El recuerdo del verano en el campamento Valle Sombrío se convirtió en una advertencia para futuras generaciones, un recordatorio de que algunos lugares están destinados a permanecer en el olvido. El bosque y el campamento seguían siendo un enigma, un lugar donde el terror y el misterio se entrelazaban en una narrativa que nunca se olvidaría. Los rumores sobre la entidad conocida como el Susurrador se convirtieron en una advertencia para todos aquellos que se aventuraran en el bosque, y el campamento Valle Sombrío permaneció como un símbolo de que algunos secretos están destinados a permanecer en la oscuridad. La historia del campamento continuó resonando en las historias locales. Las familias que vivían cerca del bosque hablaban en voz baja sobre las noches en que se escuchaban susurros inexplicables y los días en que se veían sombras moviéndose entre los árboles. Las historias del campamento Valle Sombrío se convirtieron en una leyenda moderna, un relato de advertencia para aquellos que buscaban más allá de lo conocido. A medida que pasaban los años, el bosque se convirtió en un lugar aún más temido. Aunque el campamento estaba cerrado y las instalaciones estaban en ruinas, las historias sobre lo que había ocurrido allí seguían alimentando el miedo. La presencia del Susurrador, aunque contenida, parecía haber dejado una marca indeleble en el bosque. Los residentes y visitantes hablaban de una sensación de ser observados y de una presencia inquietante que nunca desaparecía por completo. El bosque, aunque aparentemente tranquilo durante el día, guardaba una sensación de inquietud. Las noches eran especialmente inquietantes, con los susurros del viento y el crujido de las ramas creando una atmósfera de desasosiego. Los aventureros que se atrevían a acercarse al bosque a menudo informaban de experiencias extrañas, como ver luces parpadeantes en la distancia o sentir una presencia invisible que los seguía. Las leyendas del campamento Valle Sombrío se convirtieron en una advertencia para aquellos que se aventuraban en lo desconocido. La entidad conocida como el Susurrador permanecía como un símbolo del terror oculto y la oscuridad que acecha en los lugares más inesperados. Aunque el campamento había sido sellado y el mal contenido, el bosque seguía siendo un recordatorio de que algunos secretos deben permanecer enterrados y que el verdadero terror puede estar esperando en los rincones más olvidados del mundo. La historia del campamento Valle Sombrío se convirtió en una advertencia para futuras generaciones. Las nuevas historias y rumores seguían alimentando el misterio, y el bosque permanecía como un enigma temido y respetado. El campamento, ahora una ruina envuelta en misterio, permanecía como un recordatorio escalofriante de que algunos secretos están destinados a permanecer en la oscuridad. Los jóvenes que escuchaban las historias del campamento aprendieron a ser cautelosos. El bosque, aunque aparentemente inofensivo durante el día, ocultaba secretos que eran mejor dejados sin explorar. El campamento se convirtió en una leyenda temida, un lugar donde el pasado oscuro seguía acechando en las sombras y donde el terror podía esperar en los rincones más olvidados del mundo. La historia del campamento Valle Sombrío continuó siendo un mito moderno, un relato de advertencia para aquellos que se aventuraban más allá de los límites de lo conocido. La entidad que había causado tanto sufrimiento y desesperación había sido contenida, pero el bosque seguía siendo un recordatorio de que algunos lugares están destinados a permanecer sellados. El campamento, ahora una ruina envuelta en misterio, permanecía como un símbolo de que el verdadero terror puede encontrarse en los lugares más inesperados y que algunos secretos nunca deben ser desenterrados.